Hola a todos, qué gusto verlos en un nuevo video más para este canal. En esta ocasión vamos a dibujar a la bella y hermosa George Forger del anime Spy Family. Así que vamos con el tutorial. Para el dibujo se utiliza una cartulina del tamaño A4, para ser más específicos de un tamaño de un hojabón, y las mediciones lo van a tener a continuación. Pueden pausarlo y tomar una foto para que no se les escape ninguna medición. Empezaremos dibujando el rostro de nuestro personaje, el cual lo vamos a dibujar en el cuadrado pequeño que hemos realizado anteriormente. Y vamos a empezar por la nariz, por el contorno del rostro, también por el ojo derecho, que es el ojo que más se observa de George Forger. Continuamos con los mechones de pelo que se van a notar en el rostro, y siempre vamos a tener en cuenta el cuadrado que hemos dibujado, porque este cuadrado nos va a ayudar para proporcionar bien el rostro del personaje. Vamos a continuar con la oreja, la oreja va a estar del cuadrado superior izquierdo, un poco salido como un arco. Del cuadrado vamos a realizar una pequeña línea más o menos de altitud 1,5 1 centímetro para que nos quede el pelo hasta esa posición, para que no se pase demasiado y que no nos quede extraño la cabellera de nuestro personaje. Entonces vamos a continuar dibujando el pelo, arreglando detalles que no nos pueden convencer. A veces nos puede quedar muy grande el pelo de nuestro personaje, nos puede quedar muy pequeño. Siempre corregir hasta donde nos sintamos satisfechos con el resultado. Luego, como vieron, dibujé la boca de George Forger, y ahora continuaremos con la cabellera, que la cabellera de George Forger es más o menos larga. Entonces vamos a utilizar la línea de referencia que hemos hecho al inicio para que no se pase demasiado el cabello. Como nuestro personaje está en movimiento, el cabello también va a estar en movimiento, por eso lo vamos a realizar con varias curvas y no va a ser tan plano esta parte del dibujo. También quiero agradecer que estamos a 2 suscriptores de llegar a los 1000. De verdad se los agradezco mucho, se los agradezco muchísimo. Y si no estás suscrito al canal, puedes suscribirte, que es completamente gratis. Y también decirles que no subí videos en 2 semanas por el tema de que estaba en exámenes, que la verdad jalé todo. ¿Para qué nos vamos a negar? Miserable, todavía tienes el descaro de decir eso. Pero bueno, al menos ya se acabaron los exámenes y ahora sí subiré videos más seguido. Como observan, a continuación va a ser dibujando el cuerpo de George Forger, el cual vamos a usar la línea de referencia para que no nos quede un cuerpo deforme, para que nos quede, o sea, más o menos aceptable, se podría decir. También dibujaremos el pelo, que en esa parte también pasa por encima del hombro de nuestro personaje. Y luego continuaremos con la parte derecha del dibujo, donde va a estar el hombro, donde va a estar también el pecho. Y después continuaremos con el resto del cabello que se observa, ¿no? Y por último, para el cabello vamos a dibujarlo del lado izquierdo de nuestro personaje, que tal vez piensen que ya se ha acabado el de dibujar el cabello, ¿no? Pero aún falta bastante, por lo cual vamos a dibujar del lado izquierdo, como ya dije, de George Forger, donde vamos a tomar de referencia más bien el hombro y el pecho que habíamos dibujado anteriormente. Y con eso ya está ahí el cabello. Una vez terminamos con el cabello, vamos a continuar con el cuerpo, en el cual no vamos a dibujar de frente, los brazos, la mano, las piernas, todo. No, vamos a hacer unas pequeñas líneas como referencia para poder dimensionar bien el cuerpo. Y obviamente vamos a usar la línea de referencia que habíamos dibujado anteriormente. La línea de referencia nos va a ayudar para ver hasta dónde va a llegar ciertas partes del cuerpo, como las manos, como los brazos, como las piernas y todo eso. Una vez teniendo esto, ya continuamos con el brazo izquierdo, que va a estar arrimando, por decirlo, en el suelo. Entonces comenzamos a dibujar más o menos un boceto rápido, también la vestimenta que tiene, la cadera también de George Forger que se observa en esa parte. Y luego continuaremos con el brazo derecho, que como observan, en el brazo izquierdo no dibujé la mano. Bueno, aún no se dibuja la mano. Primeramente vamos a continuar con los brazos, ya que no tiene gran complejidad, y después ya vamos a dibujar la mano, ¿no?
Una vez dibujado ya el brazo derecho de George Forger, vamos a continuar dibujando las piernas. Y para las piernas, como siempre, usamos la línea de referencia. Estas líneas son de mucha ayuda porque nos ayudan a dimensionar bien el cuerpo y no nos queda un personaje tan amorfo, se podría decir. Y una vez dibujada la pierna derecha, ahora sí vamos con la mano. Con la mano derecha, que con la mano derecha vamos a continuar. Primeramente haremos el pulgar, ¿no? El pulgar de la mano. Y del pulgar de la mano vamos a sacar los otros dedos que no se observan casi, lo cual están escondidos y serían simplemente como unos tubos curvados. Continuamos con la mano izquierda. La mano izquierda tiene un poco más de complejidad porque es una mano más o menos abierta. ¡Igual que tu hermana! Entonces vamos a colocar unas pequeñas líneas para poder ver más o menos cómo va a ir la mano y dibujamos encima de estas líneas. Siempre corregimos todo lo que sea necesario. Bueno, hasta que nos quede aceptable o hasta que sentamos que esté bien la mano. Luego continuaremos con la última pierna, que la última pierna de George Forger, que es la pierna que está estirada, vamos a dibujarlo con el pie también que va a estar estirado. La ventaja de esto es que como está, por decirlo, con una media larga, no se va a dibujar los dedos bien detallado. Entonces, continuamos ahora con la vestimenta, que con la vestimenta, como ya está dibujado, vamos a continuar con los detalles, que no tiene gran complejidad con los detalles. Los detalles los vamos a añadir mayormente con el lápiz de color negro. Una vez ya tenemos dibujado nuestro personaje, vamos a delinearlo. Una vez delineado, vamos a borrar los restos del lápiz que queda y con eso ya estaría. Para el cabello vamos a utilizar tres colores, que son el color el lápiz de color negro, uno que es un gris oscuro y un gris claro. Y con estos tres colores vamos a dar sombra todo al cabello para que lo demos vida. Y también quiero aprovechar este momento para decir que ya tengo Instagram, me acabo de crear un Instagram, así que si quieren seguirme ahí voy a estar subiendo los dibujos, o sea, las fotos voy a estar subiendo de cómo está en lápiz, en delineado y en pintado. Si quieren seguirme en Instagram, acá abajo en la descripción les voy a dejar el link directo y bueno, eso sería todo. Algo que quizás hayan observado es que utilizo el color blanco, lo cual el color blanco se utiliza para eliminar las zonas que tienen unos puntitos blancos. Entonces el lápiz de color blanco se utiliza para combinar dichas zonas. Y en el pintado, como son zonas mayormente grandes, en estas zonas se debe tener paciencia para pintar, o sea, se pinta en círculos y despacio. Como ahorita es en cámara rápida, pues está pasando demasiado rápido, pero siempre se toma la paciencia para que nos salga un dibujo aceptable. Entonces continuaremos con la piel. Para la piel simplemente utilizaremos un color piel claro y un color piel medio rosado para algunas sombras, y con esto ya tendríamos toda la piel del personaje, que no es tanta, solamente se observa el rostro, un poco, una pequeña parte del cuello y las manos. Para los ojos, que son de color rojo, se utiliza un rojo obviamente y un color negro también para dar un poco de sombra. Continuaremos con la vestimenta de George Forger, la cual utilizaremos como dije anteriormente, el lápiz de color negro para dar los detalles de dicha ropa, que son como unas líneas que tienen toda la vestimenta, a excepción de las piernas, que las piernas son como unas medias largas. En la ropa utilizaremos el lápiz de color negro para todos esos detalles. Entonces, una vez teniendo todo esto, ahora sí vamos a pintar dicha ropa, lo cual utilizaremos un color rojo, un color medio anaranjado y el negro, que se utiliza para todo el dibujo, siempre dando las sombras correspondientes. En esta parte del dibujo y también en las piernas son las partes que debemos tener más paciencia y también donde usaremos más lápiz de color blanco, lo cual, como siempre, para eliminar los puntitos blancos que queda y combinar bien los colores.
Para terminar de pintar al personaje vamos a continuar con las piernas, los cuales como son una media larga, o sea todo está de negro, pero tiene dichas sombras correspondientes, entonces utilizaría un negro, lo cual va a ser el color base, se podría decir. También vamos a utilizar el blanco para combinar bien los colores y un gris medio amaronado, perdón, ¿esa palabra existe? Un gris medio morado, perdón. Tal vez piensen que pintando la última pierna de George Forger estaría todo terminado, y no, todavía no está terminado. ¿Por qué? Porque nos faltaría todavía pintar un suelo, ¿no? Nuestro personaje no va a estar flotando en el aire, entonces no va a estar agarrando el aire. Vamos a dibujar un pequeño suelo, y con eso, que el pequeño suelo lo vamos a dibujar de un color gris claro, y con eso ya habíamos terminado este bello y hermoso dibujo. Espero como siempre que el video les haya gustado. Si fue así, me pueden regalar un pulgar arriba, que es completamente gratis, como también es gratis suscribirte a este hermoso canal, que estamos muy cerca de los 1000 suscriptores. De verdad se los agradezco muchísimo. Suscríbanse, que es gratis, como ya les dije, y también activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de cuando suban nuevos videos. Comenten cualquier cosa acá abajo en la caja de comentarios, compartan con sus amigos, y eso sería todo. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Champions, I can't believe it's rolling.